Voy a dejar, mientras va llegando la gente, voy a dejar compartiendo la pantalla que se ve Ujú. Muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por su puntualidad. Daremos inicio con la sesión en aproximadamente 5 minutos, mientras esperamos a que se incorporen los demás grupos. hice un pequeño ajuste para el equipo de las cuentas de contacto. Me di cuenta que había puesto mal mi cuenta de una de las redes, entonces ahí la ajuste, ¿vale? Para que Ok, ahora reviso. la puedan enviar correctamente al grupo. Perfecto. Ahí Ahora, está ahora hago el cambio. está la cuenta personal y la cuenta también del festival Narra del Futuro, que creo que puede ser de mucha utilidad y de interés para los participantes.
Muy buenas noches nuevamente. En nombre de la Universidad Fidelitas, les damos la más cordial bienvenida a la sesión de hoy titulada en el 2026 todo es expandido. Historias inmersivas, interactivas y digitales en el universo de la no ficción. Les recordamos que debido a la modalidad del evento, sus micrófonos y cámaras permanecerán apagados. Por ello, les invitamos a realizar sus preguntas a través de la sección del Q&A o por medio del chat. Asimismo, se le informa a la comunidad estudiantil de la Universidad Fidelitas que la sesión quedará grabada y posteriormente podrán solicitarla a la dirección de carrera, al igual que la lista de asistencia, la cual comenzará a contabilizarse desde su primera conexión hasta finalización del evento. Para dar inicio con el evento de esta noche, tenemos el gusto de contar con la presencia de la licenciada Marieta Castro Guzmán, directora de la Escuela de Diseño Publicitario y Publicidad de la Universidad Fidelitas. A continuación, le cedo la palabra a doña Marieta, quien nos presentará al expositor de esta noche. Muchas gracias, Diana. Para la Escuela de Diseño Publicitario y Publicidad es un gran honor iniciar este 2026 con una charla que estamos seguros que va a venir a romper un poco el esquema de lo que consideramos es la forma correcta de hacer historias. Esta charla va a explorar las tendencias emergentes en narrativas expandidas, haciendo un recorrido por proyectos previos de no ficción, como una serie de películas que más adelante les vamos a presentar. Contamos con la fortuna de tener esta noche con nosotros a Alejandro Ángel. Alejandro es director y productor de cine y nuevos medios y curador de contenido transmedia e inmersivo con más de 20 años de experiencia en Colombia y España. Es productor ejecutivo de Armadillo, New Media and Films, director de Narrar el Futuro, Festival de Cine y Nuevos Medios y profesor asociado y director de Cinema Lab del área de cinematografía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Desde 2025 es el defensor de las audiencias de canal de televisión RCN. Es comunicador social y periodista de la Universidad del Norte de Barranquilla y máster en diseño y realización de programas y formatos de televisión de la Universidad Complutense de Madrid. Su obra audiovisual se ha enfocado en temas alrededor de lo étnico, los derechos humanos y grupos sociales con variedades complejidades. Es director y productor de Habitantes de Babel y La Calle 10, director de Muerte Lenta, El Pueblo Huitoto, Acorralado por el Mercurio, Chaquero, Manos de Luz, entre otras. Ha sido jurado, curador y tutor de convocatorias y exhibiciones de contenidos documentales y de formatos digitales inmersivos e interactivos en Colombia, Reino Unido, Argentina, Perú, Ecuador y Canadá. Ha ganado el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el 2018 y el Premio Nacional de Periodismo Digital en el 2019. Es un placer tener a Alejandro con nosotros. Sin más, le cedo la palabra. Está silenciado, Alejandro. Aquí voy. La tecnología haciendo de lo suyo. Bueno, Marieta, muchísimas gracias y muy contento y complacido de estar así a la distancia y a unos cuantos kilómetros de Costa Rica, aquí desde Bogotá, Colombia. Yo soy Alejandro Ángel y quiero agradecerle esta invitación para compartir y para empezar a generar este diálogo también entre Costa Rica y Colombia, que ya ha tenido otros escenarios. Yo he estado en Costa Rica con mi película, con algunas de mis películas en el festival. Algunas personas de Costa Rica han venido al festival también, tanto en la participación como creadores y también como parte del equipo. Entonces creo que es bien interesante y potente poder llegar y generar estos espacios de conexión. Y nada, el tiempo hoy es muy corto, realmente es casi como dar unos pequeños bocaditos, pero sí sobre todo generar muchas preguntas alrededor de eso que tiene que ver con la narrativa de la no ficción o lo documental, le podría decir a algunos, ¿cierto? De todo eso de lo real y cómo eso dialoga cada vez de manera más necesaria y cada vez más atractiva con esto que llaman las narrativas inmersivas, interactivas y digitales. Yo voy a estar compartiendo una presentación que también al mismo tiempo podrán explorar de manera posterior con un poco más de calma. Esta presentación está disponible en internet, es un Canva muy sencillo donde ustedes podrán navegar y voy actualizando también a veces cosas que no alcanzo a dialogar de manera muy detallada por los tiempos, pero entonces ahí está la presentación directamente y ahí están un poco mis datos eso de contacto, ¿no? De poder seguir generando la conversación posterior, porque creo que son conversaciones de muy largo aliento
A mí me gusta mucho enfatizar en este concepto de narrar en la era inmersiva, interactiva y digital, ¿no? Una época en la que todos contamos. Y por eso empiezo con esta imagen de fondo, porque a la chica que ven ahí pequeñita, con unas lamparitas y en medio de una oscuridad, es Martina. Es mi hija de 13 años, ya no es tan pequeñita, y estamos en época de pandemia. Y ahí está Martina contando una de sus primeras historias, ¿no? Se reunió con un grupo de familiares. La madre de Martina es venezolana y por tanto todo su circuito está regado por el mundo, como bien saben, por las razones obvias que todos conocemos. Y ahí Martina había logrado crear un espacio de diálogo con todos sus primos, sus abuelitos, las tías, los tíos y demás, para contarse historias, porque cada vez más todos ustedes, que lamentablemente no los puedo ver ahí, pero que son bastantes, conectados, más de casi 300 personas, eh, estamos contando de formas distintas, desde la fotografía o desde lo visual, desde lo audiovisual, desde lo sonoro, desde lo interactivo, inmersivo, desde lo físico incluso, si se quiere, ¿no? Y Martina ya estaba contando una historia y miren todo lo que logró, ¿no? Logró crear un tono, un ambiente. Ella dijo, vamos a contar historias de miedo, pues entonces reunámonos en la noche, que podamos estar a oscuras. Todo el tiempo estamos contando historias. Martín hoy en día anima, ilustra, quiere ser youtuber, como muchos chicos y jóvenes hoy en día. Y entonces eso me sirve de detonante a mí para hablar de en qué época estamos. Estamos en el 2026, se dice rápido, ya enero se pasó volando. Y en esta época todas las historias son, sin ninguna duda, inmersivas, interactivas y digitales. Y eso es lo que espero un poco poder contarles en este espacio de manera muy rápida. Un breve spoiler muy inicial, y muy atractivo para mí como llamado, como punto de partida, y es que yo siento que estamos en una época en la que el futuro está siendo, va a ser y seguirá siendo confuso. Y no lo digo como algo problemático, o como algo malo o negativo. Ese concepto de confuso que se podría entender desde ahí, para mí ese concepto de la confusión, esa época en la que estamos explorando y experimentando, es muy necesario, que empecemos a preguntarnos como creadores y narradores qué muchas formas de contar vamos a encontrar en el camino, y cómo esa confusión en cierta medida lo que nos genera es nuevas preguntas para contar de formas distintas, ¿no? ¿Desde dónde hablo? Yo soy director, soy productor de contenidos, pero hace muchos años, una de las cosas que me ha metido más en este tema de las narrativas digitales e inmersivas interactivas es este evento que organizo, que se llama Narrar el Futuro. Lo hacemos hace ya 13 años en Bogotá, más unos años previos en Barranquilla, es decir, ya son casi 15 años preguntándonos sobre los nuevos medios, y empezamos a hacernos esas preguntas en una época en la que ese concepto todavía estaba apenas empezando a bullir. Entonces, en 2011, que empezó el festival, los nuevos medios, lo que llamaríamos nuevos medios, lo llamativo, lo digital, era video por internet. Es decir, en 2011, algunos de nuestros invitados hablaban de lo interesante de hacer video por internet en YouTube. Algo que hoy en día es tan obvio, tan evidente, en ese momento era algo totalmente llamativo. Entonces, bueno, esos son algunos de las imágenes de nuestros afiches de años recientes de Narrar el Futuro. Y en Narrar el Futuro lo que hemos intentado ha sido justamente generar un espacio de encuentro donde la gente viene cada año a encontrarse, a conversar sobre las nuevas narrativas. Cada año hacemos exposiciones, aquí vemos algunas imágenes de algunas de las exposiciones recientes, como de la exposición de realidad virtual, o como esta exposición llamada Derecho al Futuro, donde exploramos las narrativas de nuevos medios con derechos humanos. Ahí vemos otra de las exposiciones cuando en la Alianza Francesa de Bogotá pudimos exhibir al mismo tiempo productos de realidad virtual, productos de narrativas interactivas y productos de cinema vertical, que era lo que estaba en ese momento en boga o en furor, digámoslo así. Ahí vemos más imágenes, tenemos cada año exposiciones donde vemos realidad virtual, realidad aumentada. La gente puede, cierto, conectar con muchos formatos, incluso los videojuegos que han llegado hace unos cuantos años a nuestro espacio. Ahí vemos algunos de los espacios cinematográficos, porque también dialogamos con el cine, con el relato cinematográfico. Ahí vemos algunas charlas, conversatorios, la exposición El Poder de los Sentidos que hicimos este año, donde la gente pudo ir en la Cinemateca de Bogotá a ver experiencias de realidad virtual que contaban desde muchos escenarios la Colombia variada y diversa. Y entonces con todo esto es bien curioso, porque yo les acabo de mostrar un montón de imágenes de gafas de realidad virtual, pero curiosamente en los últimos años nuestro laboratorio, nuestro taller, porque cada año hacemos espacios de diálogo y conversación como estos, nuestro laboratorio más exitoso ha sido este, un laboratorio de algo análogo, fotografía análoga. Simón Sánchez, un gran amigo desde Barranquilla, nos dicta un taller desde Simón Lab, Fotosimón, que es su laboratorio, nos dicta un taller, viene a Bogotá, y durante una semana los participantes llegan y se apropian de cámaras no de realidad virtual, no de video 360 grados, sino cámaras análogas
con las que, equipadas con sus rollos, van y toman fotografías en el centro de Bogotá y las positivan y las logran poner al aire, ¿no? Entonces es bien curioso y ahí a eso me refiero con lo confuso. Estamos en una época en la que pareciera que todo es tecnología, formas tecnológicas, pero nosotros realmente buscamos hacer un matiz, entender que la tecnología no es nada sin formas de relato necesarias y potentes como las que podemos encontrar. En cierta medida, acudo mucho siempre a esta frase de Alan Kay, un tecnólogo, una persona muy estudiosa del tema de los formatos y las tecnologías, y él decía que la tecnología es cualquier cosa que estaba por ahí cerca cuando nosotros no habíamos nacido. O sea, la tecnología no es cualquier cosa que no había aparecido cuando nosotros nacimos. Es decir, nosotros no pensamos nunca que un lápiz o un lapicero o un avión, que son polos opuestos, son tecnología. ¿Por qué? Porque ya pues nos acostumbramos a subirnos a un avión, ponernos los auriculares y dormirnos. No pensamos cómo ese animal de cientos de toneladas se eleva por los aires. O cuando llegamos y le damos clic a un bolígrafo y empezamos a escribir, nunca pensamos el sencillo, pero bien atractivo mecanismo que permite que la tinta fluya o el grafito del lápiz también funcione, ¿no? Entonces aparece esa pregunta, ¿no? Alrededor de la tecnología. Me gusta mucho esta frase que dice el personaje de Mad Men. Él dice algo muy llamativo y es: la tecnología es un señuelo brillante. A veces pareciera que en estos espacios vamos a hablar solo de tecnología, también, pero no es solo la tecnología, ¿no? Y para ejemplificar eso me gusta irme al año 2018, porque me la pasaré viajando un poco en el tiempo. En el año 2018 ya llevábamos unos cuantos años de hacer nuestro festival de radio. Ahí se escuchó un sonido. No sé si es mío, puede ser mío. Sí, puede ser mío. Ahora lo pongo bien. En el año 2018 ya estábamos explorando en el tema de realidad virtual en nuestro festival. Yo estaba interesado, ya habíamos hecho un primer proyecto en el que habíamos hecho algunos contenidos con gafas con cámaras de realidad virtual para ser vistos en gafas y demás. Entonces yo estaba muy interesado en el tema y un día iba caminando por la Séptima, que es una calle principal aquí en el centro de Bogotá, que es un gran circo humano que cada semana se encuentran artistas, creadores, experiencias al fin y al cabo, y me encontré a estos emprendedores. Bueno, aquí está el sonido, ya se entendió, están muy asustadas las chicas, estaban obviamente viendo un clásico de la realidad virtual, una montaña rusa. Y entonces miren cómo estas personas, estos emprendedores bogotanos lo que hicieron fue básicamente crear una experiencia, ¿no? Entonces están unas gafas de realidad virtual que creo que muchos de ustedes acá ya probablemente que están aquí participando ya las han usado, son unas gafas que es cierto, se permiten que cuando yo me las ponga, la imagen y el sonido me trasladen a un mundo en el que no estoy, a un lugar en el que no estoy. En este caso, esta chica estaba en el centro de Bogotá, pero estaban al mismo tiempo en una montaña rusa en algún parque de diversiones en alguna parte del mundo. Pero entonces miren aquí lo potente de la tecnología. Y es que la tecnología no es nada, sino lo que los seres humanos logramos hacer con ella. Y aquí en este caso en particular, estos creadores, estos emprendedores, estos visionarios lo que hicieron fue, además de poner la capa de la realidad virtual, le pusieron otras capas al proceso tecnológico. Y entonces le pusieron una primera capa que es lo físico del movimiento. El cuerpo humano que es muy inteligente, que entiende el movimiento físico y corporal, no solo la imagen y el sonido le estaba diciendo estás en una montaña rusa, sino que el cuerpo le estaba diciendo te estás inclinando y estás cayendo, por tanto, en esta montaña rusa o estás subiendo en este momento, ¿no? Por si no fuera suficiente, le agregaron otra capa. La capa también física del ventilador, abanico, no sé cómo le dirán en Costa Rica, pero básicamente este aparato que le echa viento en el rostro al personaje, ¿no? Entonces yo a mí mi vista me está diciendo estás en una montaña rusa, mi oído me está diciendo estás en una montaña rusa porque se escucha el traqueo de las máquinas, se escucha el ruido del viento y demás, pero de paso mi cuerpo me dice en efecto te estás moviendo como si estuvieras cayendo o te estás moviendo como si estuvieras subiendo y mi cuerpo también, mi rostro me dice está recibiendo el viento de la montaña rusa. Entonces, miren lo importante y lo necesario de nosotros en nuestras narrativas, crear escenarios de experiencia. Creo que en 2026 si hay algo que nos unifica como narradores, sin importar el tipo de relato que contemos, es que contamos desde la experiencia. Ya el espectador no quiere solo vivir la experiencia única de ir a una sala, sino ir y moverse en estos cines 4D que se mueven, le echan chorritos de agua a uno, viento, etcétera. El espectador quiere vivir una experiencia que sea, entre comillas, inolvidable. Entonces, ese es un primer punto de partida para seguir un poco avanzando. Voy a moverme un poco aquí vuelvo aquí a la presentación. Entonces, en ese sentido, aparece este concepto de que en la actualidad, por obvias razones,
cambian los formatos, van mutando, por supuesto, algunos vuelven, como ya les dije, la foto análoga, que fue típica en la época en la que yo por allá en el 99 entré a la universidad, vi fotografía análoga, procesé en un laboratorio y eso desapareció y aparece de nuevo. Aún así son mutantes, pero van cambiando los formatos, las tecnologías, los dispositivos desde donde consumimos el contenido, todo va cambiando sin ninguna duda, pero lo que no cambia nunca, y espero que nunca cambie realmente como narrador, es la importancia de contar buenas historias. A nuestros espectadores lo que les interesa al final no es el tipo de tecnología, no es el formato, no es la manera como veo el contenido, como lo consumo, sino básicamente cuánto me emocionan en un momento dado en el contexto en el que me estoy moviendo en ese relato. Ningún espectador se pregunta nunca si algo es 4K, 8K, si algo es realidad virtual o narrativa interactiva o webdoc. Lo que los espectadores quieren y se preguntan es cómo me emocionas con la historia que me estás contando. Entonces, en ese sentido, no voy a entrar al detalle por tiempos básicamente, pero me parece chévere hacer como un aterrizaje muy rápido a este concepto de las narrativas expandidas, le llamo yo, o new media o transmedia, le llamarían algunos otros teóricos como Escolari o como Henry Jenkins, pero me gusta mucho este formato que si alguno lo ha visto porque ya ha estado en alguna charla transmedia porque es un clásico, y es esta gráfica que creó Robert Pratten. Robert Pratten es un autor que los invito a que lo googleen, él escribió uno de los primeros manuales de introducción a la narrativa transmedia, a la narrativa expandida, y él nos contaba esto, ¿no? Cómo nuestras historias realmente no es que ahora por fin son expandidas y se cuentan en muchos formatos. Él lo que nos dice es que realmente toda la vida, y podemos irnos a la Biblia y a los inicios de los tiempos, toda la vida las historias han sido expandidas, toda la vida las historias se han contado en muchos formatos. Lo que pasaba en una época es que esas historias en múltiples formatos no dialogaban entre sí. Es decir, una película podría tener la película, un juego y un libro, pero cada uno de estos formatos no dialogaba con el otro, iban por separado y eso no permitió que el espectador terminara de meterse a profundidad, no terminara de hacer una inmersión en ese universo que nos estaban contando. Lo que dice Robert Platten, y esto lo dijo en 2011, tampoco es nada nuevo, lo que dijo Robert Platten hace casi 15 años fue que hoy en día, cada vez más, nuestros proyectos narrativos, que pueden ser una película, un juego y un libro, como en el ejemplo, pero también podrían ser cualquier otro tipo de formato, un cómic, un podcast, un libro, etcétera. Ya cada vez más la búsqueda, lo que deberían hacer es generar un punto de partida en el que el espectador sienta que está atravesando un gran universo narrativo. Y esto, ustedes lo han visto hoy en día en muchos escenarios, desde la lejana y famosa ejemplo de Star Wars o Harry Potter, o Matrix, hasta los más recientes universos de Marvel o de DC Comics, ¿no? Cualquier tipo de formato hoy en día dialoga con los espectadores de forma muy avanzada, que incluye, por supuesto, lo digital, lo inmersivo y lo interactivo, ¿no? Aparece esta frase que me gusta mucho: el transmedia conecta todo con todo, ¿no? Permite que se genere un universo que dialoga de manera cruzada y alternativa con muchos escenarios. En esa línea, vemos algunos de estos, ya están por ser actualizadas esta gráfica, pero básicamente tenemos el contenido en el centro, una gran historia en el centro, un gran universo narrativo y alrededor todas las múltiples posibilidades en las que podríamos llegar a contar nuestras historias, que atraviesan, por supuesto, lo televisivo más tradicional, las películas, el film, ¿cierto? Las películas también más tradicionales, pasando por la música y lo sonoro, todo el componente de la web y lo digital, las redes sociales, por supuesto, apareciendo lo impreso, que cada vez coge más fuerza. Parecía, a mí me decían mis profesores allá en el año 99 cuando entré a la universidad, me decían, en 20 años no habrá libros, no habrá periódicos, y cada día hay más impresos, hay más libros pop-up, hay libros con realidad aumentada, las revistas especializadas, los libros de los table books, estos libros que son muy bonitos, muy simpáticos para poner ahí de decoración en la mesa. Cada vez hay más impresos, pero incluso aparece lo impreso como experiencia. Entonces aparecen los juegos de mesa, ¿cierto? El encuentro físico y otros escenarios. Y sin duda toda la parte de videojuegos y toda la parte de emerging technology o tecnología emergente, que son ¿qué? Todas las tecnologías que van apareciendo, que van mutando de nuevo, ¿no? Si hubiéramos hablado de tecnología emergente en 2011, era como decía antes YouTube, pero después ya dejó de ser tecnología emergente porque ya no era tan llamativo y apareció el interactivo, entonces los webdocs, los iDocs, pero después apareció la realidad virtual. Pero hoy en día hay los contenidos hechos con inteligencia artificial y así seguirán mutando este tipo de formatos, ¿no? Creo que esto es importante delimitarlo y es que Internet ya no es un lugar en el que como espectadores vamos, ¿no? En una época como espectadores, no a todos les habrá tocado, muchos de ustedes son estudiantes muy jóvenes que son nativos digitales y que toda la vida, como mi hija Martina de 13 años,
han tenido acceso a tabletas, a redes sociales, etcétera, pero mucha gente, como yo me incluyo, que tengo 44 años, atravesamos ese escenario y entonces Internet fue un lugar al que íbamos. Entonces yo me conectaba en el computador ahí en la sala de la casa o me conectaba en la universidad. No era que yo estaba todo el tiempo en Internet. Hoy en día Internet es un espacio en el que estamos y habitamos todo el tiempo. Es decir, tenemos el celular, ustedes están ahora mismo escuchando esta charla de fondo, pensando para dónde va este tipo con estas líneas y al mismo tiempo están hablando con alguien por WhatsApp o están jugando con la Nintendo Switch alguno de los muchos universos o están en el Minecraft o en alguno de los muchos universos, ¿cierto?, de la narrativa de lo digital. Entonces, Internet es un lugar en el que ya poblamos, estamos todo el tiempo y eso no es menor como narradores. Es súper importante entender como narradores que al ser Internet un lugar en el que estamos todo el tiempo, es un lugar en el que tenemos que crear nuevas formas de relato y donde nos debemos permitir sobre todo jugar de múltiples maneras con estas posibilidades, ¿no? Yo insisto en esto, lo importante sigue siendo la historia, ¿no? Y cada vez más crear buenas películas, y lo que hacen son películas o relatos de cualquier tipo, ya no es suficiente, ¿no? Es necesario crear un buen producto narrativo, por supuesto, pero que también este dialogue con el público y hable con el mismo, ¿no? Eso tiene que ver con este concepto mucho de cómo escoger formatos y dispositivos que hagan la diferencia a la hora de conectar, de encontrar esos públicos que estamos buscando nosotros muy rápidamente. No voy a entrar en detalle de esto, pero es parte de lo que hemos hecho en los últimos años. Todo tiene siempre un componente expandido. Estamos haciendo Manos de Luz, que es un documental sobre parteras. Recientemente estamos empezando a hacer el spin-off, la película derivada de Todas las Flores, que se llama Diana de Santa Fe. Estrenamos recientemente Quien quemó el bus, que ahorita volveré a hablar un poco de ello. Hicimos el año pasado Más allá de los límites, que también alcanzaré a mostrar muy brevemente, un proyecto transmedia inmersivo. Hicimos Fighters, Alma de Guerreros, una serie documental sobre videojugadores. Todas las Flores, una película sobre una comunidad trans en el centro de Bogotá. Un poco antes, Mi única ficción, siempre estaba en la no ficción, pero Mi única ficción que viene de una no ficción, que viene de una historia documental que es Chaquero, Granada relató un perdón y Muerte lenta. Son algunos de los proyectos en los que hemos ido explorando en muchas de estas técnicas, en muchas de estas tendencias, invitados por supuesto después a cliquear y encontrar un poco. Entonces, para entrar un poco en materia, quisiera enfatizar en la importancia de explorar y experimentar en estos formatos de lo digital, inmersivo, interactivo desde la no ficción. Y esto siempre tiene que ver con qué queremos contar. Es decir, la pregunta nunca, por lo menos para mí, es qué tecnología voy a usar. Nunca me pregunto por la tecnología primero. Siempre me pregunto qué quiero contar o qué quiero narrar o qué quiero conectar con el público y cómo puedo llegar a contarlo. Y ahí van apareciendo la o las tecnologías que me pueden ser útiles. Entonces, recientemente estábamos haciendo, un segundo, se activó sin... recientemente estábamos haciendo esta película que se llama ¿Quién quemó el bus? Es una película sobre un par de comunicadores comunitarios que se transmitían en vivo mientras hubo las marchas y protestas sociales en Colombia en el año 2021, y estos personajes están prófugos de la justicia, básicamente porque la policía que los atacó de manera constante, de manera violenta, los está persiguiendo porque los acusa de haber quemado un bus y de haber atacado a unos funcionarios públicos y demás, y esperan una pena de más de 45 años si son encontrados culpables. Y esta película, el concepto principal es que la policía o las fuerzas policiales y policivas históricamente han atacado a aquellas personas que protestan en contra de hechos alrededor del Estado Nacional. Y el director, yo en este proyecto soy el productor general de la película, el director quería contar eso de manera muy evidente para un público universal, porque nuestras películas y nuestros relatos al fin y al cabo siempre deben buscar eso, ¿no? Cómo conectar con un público que no sea solo Colombia, sino que alguien en Costa Rica vea la película y la entienda, alguien en China vea la película y la entienda. Y entonces lo que se hizo fue hacer una apuesta en los créditos iniciales de la película, mostrarle al espectador eso, ¿no? Entonces el director me mostró en su momento esto es un boceto, es una propuesta de dirección que me dice, yo quiero que al comienzo se vea algo como esto, ¿no? Que la gente vea rápidamente imágenes emblemáticas globales que muestran que la policía históricamente nos ha atacado, ¿no? Entonces se veía algo así, esto era un boceto, esto insisto es un prototipo. Entonces a ver si ahora, ahí se está viendo un video y un sonido, pero si lo alcanzo a explicar.
están, compas? Vengo llegando acá a Lara con Suba. Pues Lo puta. mataron, lo mataron. Sí, lo mataron. Lo mataron. Ya, miren, hasta ahí ya ahí entran nuestros personajes, pero si vieron entonces todas las imágenes que había hasta ahí son imágenes emblemáticas, ¿no? Son la Plaza Tiananmen, el Tanman, George Floyd, ¿cierto? Son imágenes que son emblemáticas, pero que lamentablemente desde el punto de vista de producción, esto es una producción, digamos, en un marco medio independiente, una producción hecha con Señal Colombia, que es el canal nacional aquí en Colombia, y no teníamos los recursos ni para comprar muchos de esos archivos y algunos ni siquiera era que eran comprables, no había clara cuál era la autoría. Y entonces lo que hicimos en ese sentido fue empezar a apostar por una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que queremos decir? Queremos decir que históricamente la policía ha atacado a los manifestantes y demás, y entonces se nos ocurrió jugar con algo que, como les digo, me parece importante explorar, experimentar, y fue con la inteligencia artificial. ¿Por qué no llegamos y recreamos estas narrativas, estas imágenes, pero pues con una intervención, ¿no? Que no sean copia exacta? Esto tiene dos razones, una razón estética y narrativa de que no fuera una copia literal, y también tiene una razón de producción. No se puede. Literalmente, si yo copiaba la imagen y nada más le pasaba unos filtros por IA y demás, pues legalmente me podían todavía podíamos tener problemas técnicos desde el punto de vista de acercamiento. Entonces, lo que hicimos fue ponernos en contacto con nuestros aliados en esta parte del proyecto, que fue la gente de Artefacto, son Jorge Caballero y Ana Giralt, que están en Barcelona y tienen esta empresa Artefacto que hace, ya lo ha hecho en varias películas, creación de archivos de muchas formas con inteligencia artificial, y a ellos les pedimos y les dimos un listado de material y de información de lo que queríamos mostrar. Esto que están viendo son parte de las imágenes que ellos hicieron. Estas son las imágenes estáticas y estas son las imágenes en movimiento que ellos recrearon. Obviamente hubo unas pautas de dirección en las que se pedía, por ejemplo, que no fuera un material perfecto, ¿no? Si ven que está pixelado, es a propósito porque se supone que son imágenes, obviamente grabadas con cámaras de hace muchos años y de otros momentos. Aquí está, por ejemplo, nuestra interpretación de Tang Man, del hombre tanque, la famosa imagen, ¿cierto?, en la Plaza de Tiananmen. Entonces ya tiene otras lógicas, otras estéticas. Y entonces eso son la foto inicial que se hace a través de un proceso con algunas herramientas de IA y el video final que terminamos usando en los créditos iniciales. Nos dimos el lujo, digámoslo así, de recrear incluso archivos que no existían. Porque, por ejemplo, aquí en Colombia hubo un gran hecho delictivo, lamentablemente, de parte de las fuerzas militares o policivas, que fue la masacre de las Bananeras, que fue por allá en 1828, para ser más exacto, hace 200 años, y mataron a miles de personas y no había imágenes de eso. Obviamente en 1828 nos dimos el lujo de vamos a recrear unas imágenes de la masacre de las Bananeras, y entonces ahí tenemos algunos videos. Todos estos videos y fotos que están viendo son imágenes hechas desde cero con inteligencia artificial, con un proceso, por supuesto, de prompt y de exploración. Esto es parte de cómo se ve. Todo esto era parte del proceso. Aquí ven algunos de los modelos que se usaron. Pasamos por, obviamente, el equipo de Artefacto usó Midjourney, Gen 4, usaron VO3, también usaron Runway, usaron un montón de formatos para ir jugando, porque nos encontramos un gran problema, y era que gran parte de las imágenes eran imágenes violentas. Y entonces muchas de las IA no nos permitían hacer eso, y entonces al equipo le tocó dar muchas vueltas, ¿cierto? Desde lo técnico para encontrar la posibilidad. Entonces, antes de pasar a esto, quiero mostrarles, ya les mostré inicialmente cómo se veía, ¿cierto? Cómo se veía, digámoslo así, la propuesta inicial, el prototipado, hecho con imágenes de archivo, bajada de internet y demás. Y así es como se ve en la película final. Me voy a obviar la escena. Empezamos con una escena donde nuestros dos personajes están hablando entre ellos y están recibiendo como el hecho de que van a ser penalizados, pero voy a quitar eso. Pero voy a empezar ya directamente en los créditos. Indicando se ordene el traslado de los procesados por intermedio del Instituto Nacional Penitenciario Nacional INPE del lugar donde se encuentran actualmente o donde cumplen medidas de aseguramiento judicial al centro carcelario que se asignó para el cumplimiento de la medida decretada en la... Podrán matar a los hambrientos, pero no pueden matar el hambre. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Todos se tienen que ir. Ha tocado el bolsillo a todos. La gente tiene hambre. ¡No devuelvan la guita! La gente se está cagando de hambre.
fucking hands up right now. Put your fucking hand up there. Yes, keep your fucking hands on the wheel. गांधी ब्रिटानिया और भारतीयों के दिल जीतकर अपने This chest and carpet for men in his activity. Hue puta, weón. Suspiros. No les gustan Miren cómo ese es el inicio de la película y cómo entonces nos apoyamos en estas herramientas de inteligencia artificial para justamente potenciar el alcance, ¿cierto? Y darle un tono más universal. Entonces vemos como el juego con esta herramienta lo que permite es repensar la no ficción. Claramente nosotros en los créditos ponemos obviamente que son imágenes hechas con IA. Hemos cuidado hasta donde podemos, por supuesto, toda la dinámica de que del punto de vista ético, estas imágenes no se vayan solas, que eso a veces puede ser incontrolable, pero que no se muevan solas y la gente piense que son imágenes reales. Pero todo eso que vieron en ese primer bloque de créditos son imágenes creadas 100% con inteligencia artificial. En esa misma línea, para seguir jugando, y pues obviamente bienvenida a las preguntas, a los comentarios al final de la conversación, en esa misma línea, el año pasado estrenamos este otro proyecto que se llama Más allá de los límites. En este caso, la narrativa del proyecto son historias sobre la Policía Nacional. Ya ven mis historias, vamos de la crítica a la policía y ahora vamos entonces a otro escenario donde la policía justamente mostramos todas las muchas historias que hay, que no son solo personas manzanas podridas, como dicen acá, sino que hay otro tipo de historias y relatos en medio del conflicto colombiano. Y entonces en este caso, este proyecto lo dirigí y lo produje. Este proyecto lo que cuenta son historias de un grupo de 7 policías que por algún componente del conflicto colombiano tienen algún tipo de discapacidad física, mental, como ven al personaje, por ejemplo, que ven en pantalla ahora, que es Neider, que no tiene las 2 piernas porque las perdí en una mina quiebra pata. Y en ese proyecto acudimos a muchas formas, no es un proyecto transmedia, es un proyecto en el que ustedes van a poder encontrar 7 historias con un mismo formato, es decir, es una narrativa periodística que empieza desde lo textual, con unas crónicas de muy largo aliento, en el que navegan fotografías, audios y una experiencia inmersiva de narrativa 360. Estas son algunas de las imágenes de los personajes, ahí vemos una de las imágenes. Esto es parte del prototipado, entonces usamos, por ejemplo, herramientas de inteligencia artificial para unas primeras propuestas de cómo queríamos que se jugara un poco con el tema de lo inmersivo. Estos son los primeros componentes que eran puras pruebas, ¿no? Nada de esto es la imagen final, pero esto nos permitía ir imaginándonos cómo queríamos que se viera algunos de los componentes, y esto eran algunas de las propuestas para explicarle, en este caso a nuestros aliados, que era la UNIPEP, una unidad de la policía que trabaja temas de memoria, cómo queríamos que se viera que eran contenidos 360 grados. De todo esto es hecho con inteligencia artificial. Entonces vemos cómo aparece la IA como un escenario en el que a mí como director me permite empezar a imaginarme cómo quiero que se vea el proyecto. No significa que ese es el punto de partida final, es el punto de partida, pero no es el punto de llegada, ¿cierto? Y me permite hablar con mi equipo de trabajo para darle algunas pautas de cómo se podría ver eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto fue uno de los primeros prototipos, ¿cierto? Entonces aquí le mostramos con una imagen inicial, esta es la imagen inicial que hacemos con IA, y entonces con uno de los animadores que trabajamos, porque, spoiler, no se va a acabar el trabajo para ninguno de nosotros, lo que cambia son los flujos de trabajo. Entonces el animador con el que yo trabajo, Jorge Santiago, hizo este primer prototipo, que era solo un prototipo, para mostrarle al equipo de trabajo cómo queríamos que se viera. No era video 360, y vamos a tener cosas con movimiento, mucha cosa con tinta, fondo, para que fuera más viable desde los recursos y tiempo que había disponible. Entonces, esto era un prototipo que se hizo con varias herramientas de IA, entre las que se incluyen Runway, por supuesto, y varios otros formatos, ¿no? En esa misma línea, al final, cuando ya terminamos, un segundo, se me fue por otro lado. Entonces, este es el proyecto final, que pueden explorar después con calma y van a compartirles los links. Y entonces, si se dan cuenta, aquí usamos la tecnología como un apoyo para poder permitirle al espectador navegar de forma distinta. Entonces, es un relato que parte de lo periodístico, como les decía, entonces tiene, por supuesto, una parte de texto muy fuerte, tiene mucha fotografía, mucho contenido fotográfico y visual, hay sonido, aquí uno puede escuchar algunas... La cuestión es que salimos para buscar el cultivo ilícito y la perra estaba más adelante donde yo estaba. Algunos contenidos sonoros de los personajes que después cruzamos a otros formatos.
Hay mucho, como les digo, mucho componente visual, mucha fotografía del pasado de nuestro personaje cuando todavía no había tenido la discapacidad. Ahí se cuenta parte de lo que ocurrió, bueno, cómo fue ocurriendo. En este caso, él tenía, este perro era, su perra era pues su guía canina. Tenemos estos rompedores de video que son básicamente expansiones del video 360. Ahora veremos el video 360. Esto es un extracto del video 360 y nos sirve como rompedor. Como ven, es un texto de muy, muy largo aliento. Acude un poco a la lógica de un proyecto previo que habíamos hecho que era el de muerte lenta, que es el Scrollytelling, que tiene proyectos emblemáticos como el Snowfall del New York Times como sus referentes. Y al final de cada proyecto, después de ver todo ese texto, de ver la fotografía, el espectador podía navegar, ya fuera desde las gafas, si estaba en un lugar físico con gafas, como los festivales donde hemos estado y demás, o la Feria del Libro, que también hemos llevado gafas, o desde su computador o desde su celular, podía ver esta experiencia inmersiva que se hizo animada, o sea, es decir, usamos la voz original de los personajes, pero La cuestión es que todo es animado. salimos para buscar el cultivo ilícito y la perra estaba más adelante donde yo estaba. Yo iba bajando una loma y yo me di cuenta que la perra estaba oliendo algo cuando de repente yo escucho una fuerte explosión que a mí me eleva hacia lo alto. Yo caí al piso, me pegué en la cabeza, el dedo anular de la mano izquierda lo tenía así doblado totalmente y yo llegué y lo enderecé. Y ahí estoy Y cuando moviendo me para quise mostrarles poner el de ejercicio pie, contenido, estoy moviendo con el mouse me acuerdo y tanto vieron, si lo que dejo quieto no no pasa nada, pude. si lo muevo, Entonces lo puedo primero mirar que como yo que hice cara fue hacia mirar hacia arriba, abajo. de Cuando abajo. miro hacia abajo me veo que la pierna derecha ya no la tenía. La pierna Claro. derecha la había perdido como Esto, por más ejemplo, arriba del tobillo, ¿sí? Pero no había nada, o sea, esto que hicimos fue, por ejemplo, con IA. Entonces, esto es una foto del personaje en el pasado, cuando era un joven que vivió ese hecho delictivo, pero es la voz del presente. Entonces, queríamos hacer una metáfora ahí de que la persona llegó al presente. Entonces, eso lo hicimos con inteligencia artificial, de pasar esa foto, volverla algo que tuviera lip sync y que, como ven, cuadra bastante bien con el audio original. De cada video era más o menos este mismo formato, un poco de la historia del pasado, y al final cada uno llegaba como una especie de galería donde se veían sus fotos del presente, ¿no? Que era como una especie de homenaje también ahí para mostrarle al espectador que no necesariamente había leído la crónica, parte de la vida que continuó este personaje, ¿no? Entonces, esto lo hicimos con cada una de las historias. Si yo entro a cualquiera de las historias aquí, a Neider, por ejemplo, cuando yo entro a la historia de Neider pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces voy a pasar más rápido, por tiempo básicamente, texto, fotografías del personaje, audio, más fotografía, ¿cierto? Como todo el material gráfico que nos permitieron acceso a la investigación de los personajes. Otra vez videos rompedores ahí ¿cierto? Del espacio. Esto obviamente para hacer un poco más atractiva la lectura y el recorrido del espectador. Y al final, voy a pasar muy rápido, y al final el video 360 que muestra la experiencia inmersiva del personaje. Todos estos fondos que ven aquí tienen animación tradicional y Salimos a fondos hechos operación al con día inteligencia artificial. siguiente, yo era el guía canino. Empezamos a revisar, yo empecé a revisar con Tami y pues en el primer cultivo hubo algo muy curioso que a nosotros en ese tiempo nos exigían 8 hectáreas de cocaína arrancadas y erradicadas. Ese primer cultivo tenía un poste de luz. Entonces yo cuando veo este poste de luz yo digo como que, hey, no nos estamos metiendo en cualquier cultivo porque aquí es un poste de luz en la selva. Pues eso, como les digo, En ese estos primer fondos cultivo. son hechos con una aplicación que se llama Blockade Labs, que hace fotografías 360 y después ya todo esto es intervención que le hace el animador de manera tradicional y después aparece de nuevo pues el mismo formato en el que ponemos, voy a adelantarlo un poquito, después invitadísimos a que vean todo el proyecto ya con un poco más de calma cuando les compartan y miren que de nuevo aparece el concepto del personaje. Ese pitidito en mis oídos, siento mi boca como llena de tierra, como Por explota. supuesto no es perfecto y ya después que hasta uno le dice, ya uno empieza a buscarle el errorcito, pero realmente en ese momento, esto fue hace un año que lo hicimos, jugamos con todas las aplicaciones que había y el resultado es bastante, digamos, decente, ¿cierto? En las posibilidades, entonces como ven es lo mismo, ¿no? El personaje contando su pasado y su presente un poco después con el mismo formato. Entonces esto es igual con las 7 historias, son 5 historias de hombres, de policías y 2 de mujeres que tuvieron algún tipo de hecho delictivo en el marco del conflicto y que se vieron ahí. Además,
generamos espacios de interacción que nos interesan mucho siempre, no creemos solo que la tecnología cuente la historia, sino que de paso la comunidad participe. Entonces creamos un componente de la plataforma donde la gente puede crear su propia participación. Uno puede participar y puede literalmente dejar un mensaje con su nombre o anónimo, o subir inclusive fotos, audios, videos. Hemos recibido ya material de mucha gente que nos dice: mi papá le pasó esto, mi mamá también tal cosa, o yo soy un policía que tal cosa, y estos son algunos de los testimonios. Entonces, miren de nuevo cómo el concepto de la tecnología nos sirve una vez más para seguir explorando en otras formas de relato y en otros escenarios, ¿no? Actualmente estamos llevando a cabo un nuevo proyecto. Se llamaba 10 fantasmas caminan contigo, ya ha ido cambiando. Ahora se llama Caminando con Fantasmas. Con este proyecto estuvimos ahora en diciembre, el mes de diciembre, en el Bienal College Immersive, que es uno de los espacios más prestigiosos de desarrollo de proyectos de la Bienal de Venecia. Estuvimos allá en Venecia con José Aramillo y yo. Juan José es el productor, en este caso yo también ejerzo el rol de director, y estamos haciendo un proyecto de narrativas inmersivas con 600 minutos que tengo yo de un documental que hice hace un tiempo con la Jurisdicción Especial de la Paz de Colombia. Entonces, estas son algunas de las imágenes iniciales, como nos imaginábamos un poco el imaginario. Así queríamos que fuera un poco, ya un poco aquí algunas exploraciones. Todo esto son cosas hechas con inteligencia artificial para prototipar, para mostrarle a estos tutores con los que nos íbamos a ver en este laboratorio en Venecia, de cómo se vería el proyecto, ¿no? Entonces queremos que sea como un point cloud, una nube de puntos. Los espectadores van a poder ir escuchando las historias de estos fantasmas, que no son personas muertas, sino personas que tienen algún tipo de recuerdo y remembranza del conflicto en Colombia, que fueron desplazados por la guerrilla, por los paramilitares o por una mezcla de ambos, y están ahora viviendo en Bogotá. Entonces tenemos esos 600 minutos de audios que se van a volver una experiencia de 25 minutos inmersiva en realidad virtual en 6 grados de libertad, es decir, ustedes se van a poder mover en el espacio caminando con esos fantasmas y hablando con ellos. Estas son ya una de las evoluciones. Ya ahora que estuvimos en el laboratorio nos dieron muchas pistas a nivel estético. Entonces, estos son muchas de las imágenes, cómo se van a ver el recorrido en el que vamos a movernos por varios de los ambientes colombianos, desde el desierto hasta una locación palafítica como Nueva Venecia, y pasando por la selva y demás. Entonces los espectadores van a poder navegar y caminar junto a esos fantasmas y conocer un poco parte del proceso. Entonces miren cómo aquí la IA nos ha servido para crear estos primeros escenarios que después van a tener que unos ilustradores entrar directamente a ya producir. Todos estos son prototipos que uno puede apoyarse de manera muy inicial, por supuesto, en las tendencias digitales para potenciar. Entonces miren aquí, por ejemplo, eso se supone que es el final de la experiencia. Cuando ya hacemos el recorrido, al final llegamos y estamos arriba de una montaña, la Sierra Nevada de Santa Marta, viendo desde lejos la Nueva Venecia, la selva, la sabana bogotana y demás, y en estos pequeños tiny plants que creamos en ese relato. Entonces, de nuevo, son exploraciones. Bueno, se ve un poquito pixelado, no es la idea. Creo que es un tema del tamaño de la imagen aquí en el Canva. Y entonces los personajes se ven así, ¿no? Son un poco fantasmagóricos y demás. Y bueno, ahí estamos todavía explorando en esa dinámica. Para ir cerrando, jugando con los tiempos, una última exploración reciente. Todos estos proyectos son del último par de años, de 2025 y este inicio de 2026. Hace un año yo empecé como defensor del televidente. La Defensoría del Televidente es una figura global que básicamente los canales en Colombia en particular por temas de ley tienen que tener un defensor del televidente. Es decir, yo hago la mediación entre las audiencias y el canal. Yo critico programas que son como los reality o como las noticias se están acercando a algún tipo de relato, cómo están revictimizando, etcétera. Entonces, cada semana hacemos un programa en el que criticamos, analizamos y creamos con los espectadores un poco ese diálogo. Y entonces, una de las primeras cosas que hice hace casi un año, cuando empecé en el proyecto, que dirijo y presento, me tocó ponerme frente a la cámara, algo no tan común, pero entonces, ¿cómo hacemos que el diálogo con los espectadores sea mucho más robusto? Y entonces lo que hicimos fue pedirle a los espectadores que también nos empezaran a contar cómo ven televisión, qué les gusta de la televisión, qué tipo de programas no ven porque les parecen demasiado exagerados. Y esa nota, que era una nota muy sencilla, una nota de un par de minutos, no sabíamos cómo taparla visualmente, ¿no? O sea, hacemos la entrevista por Zoom, o sea, contactamos a la persona, lo llamamos por Zoom y lo entrevistamos, pero claro, son 2 minutos de una persona hablando y diciendo: me gusta tal programa, no me gusta tal otro, y uno puede ponerle imágenes del programa y tal, pero se vuelve muy repetitivo. Y entonces lo que no se nos ocurrió fue: hagamos un poco, pidámosle al espectador que participe, aunque no participe. ¿A qué me refiero? Pedirle video al espectador iba a ser muy difícil, ¿no? El espectador promedio no se iba a grabar bien, o se iba a grabar vertical, lo cual en la pantalla de televisión no se iba a ver bien. Entonces lo que hicimos fue pedirle al espectador fotos. Le dimos: mándanos fotos
en tu casa viendo televisión, una foto inicial que es un pantallazo de la entrevista, que es esta que ven aquí, y lo que empezamos a hacer fue pruebas con IA. Entonces ahora cogemos la foto, la pasamos primero por una IA, en este caso ChatGPT, muy sencillo, y después con Runway, con otra aplicación, le damos este movimiento, ¿no? Le generamos esta ilusión de movimiento que nos sirve para llenar un poco el... Entonces aquí ven la foto original arriba, ven cómo la IA que todavía tiene problemas, ¿cierto? ¿No? Todavía era imperfecta, hace un año que empezamos, si ven las letras que tienen ahí como un poco unos lenguajes todos inventados, pero miren cómo de todos modos le generan movimiento sencillo al personaje, genera un cierto movimiento a la pantalla. Miren que incluso los espectadores nos mandan fotos en vertical y entonces la IA nos permite, a partir de un prompteo y de unas búsquedas y tal estética, nos permite que nos hace la imagen en un formato horizontal a la cual después podemos llevar a la aplicación de video, ¿no? Entonces esto es una de las cosas que hemos hecho. Aquí vemos de nuevo la de foto original, la imagen y la imagen en movimiento. Aquí vemos otro personaje, ¿cierto? Voy a pasar un poquito rápido. Aquí la chica nos manda con su pareja una foto viendo desde la casa. La IA a veces se pone creativa y vuelve el micrófono como una especie de vibrador. No sé, cosas que pasan con la IA y sus alucinaciones. Entonces miren cómo la foto nos permite eso, ¿no? Ese fue el esquema que usamos todo el año pasado. Entonces, estos son algunas de las imágenes. Miren cómo vemos ahí. Y por ejemplo, ya este año le cambiamos algunos de los criterios y decidimos hacerle un poquito menos caricatura porque hasta el año pasado todavía sí ven que era desde el prompt que le estábamos dando, que intentábamos caricaturizar un poco, pero eso sí, que a veces fuera un poquito, se lo llevara como para otro lado que no nos gustaba. Entonces, bueno, aquí vemos algunos de todavía el año pasado, y ya este año empezamos a cambiar a una, también porque ha evolucionado, y entonces miren cómo la chica, el personaje de la semana, el televidente de la semana, nos manda su foto en vertical también. La IA ya le hace una actualización con un cambio que le hicimos en el prompt, y después vemos cómo se ve mucho más realista, ¿no? Esto es un video hecho 100% con IA, ¿no? Pero se veía mucho más realista. Incluso en algunas ocasiones este personaje, por ejemplo, no teníamos imágenes de ella, no logramos que nos mandara la foto finalmente, solo teníamos la foto original, digamos, de ella, donde ella nos había mandado su foto, no nos había mandado su foto, hicimos una captura de pantalla de la entrevista, tenía esta ropa, y entonces lo que hicimos fue pedirle como muestran a este personaje viendo televisión en su casa, usamos un par de fotos muy sencillas que nos mandó, y ya con eso hicimos ese esquema, ¿no? Entonces aquí ven cómo, miren ya el realismo que da y le pedimos que se mueva brevemente la pantalla, etcétera. Entonces miren todas las posibilidades que este tipo de narrativas tienen en el contexto de la no ficción. Para cerrar, con un proyecto previo que hicimos, que estrenamos en el año 2023, que también produje, se llama Todas las Flores, un documental sobre una comunidad trans en el barrio Santa Fe. Ese proyecto, el tráiler de la película, estaba así. Voy a ponerle un momentico el tráiler, cómo empezaba. Todas grandototas, Maurita, fresquita, bien buenas. Entonces, ese era el tráiler, empezaba así, lo voy a repetir un momentico. Grandototas, Maurita, fresquita, bien buenas. Y entonces en el 2023, cuando lanzamos esta película, yo siempre trato de que en todos los proyectos hacer algún tipo de lanzamiento creativo. Entonces lanzamos el tráiler y le pedimos a la gente que para que fuera a ver el tráiler, le dimos una pista y le dijimos qué tal si el tráiler, o sea, hicimos como un llamado con las posibilidades de las herramientas en ese día, de qué tal si el tráiler de Todas las Flores lo hubiera hecho Stanley Kubrick, o si hubiera sido en el futuro, o hubiera estado protagonizado por perritos. Y entonces esto es como un resumen, ¿no? O sea, compartíamos cada video por separado, pero esto es un resumen que hice alguna vez y se ve así. Se ve, a ver. Entonces esto, tomamos el video, o sea, fue algo de video to video, tomamos el video, lo llevamos a Runway, que también que es la aplicación con la que yo más he trabajado normalmente, y se ve, y hace algo como esto. Grandototas, Maurita, fresquita, bien buenas. Grandototas, Maurita, fresquita. Grandototas, Maurita, fresquita. Y miren cómo la aplicación logra trasladar lo que ve en video normal a partir del prompt que uno le ponga, como perritos, como ilustración futurista, steampunk, en línea y etcétera, lo lleva a otro nivel. Entonces con esto era más una experimentación muy sencilla, muy básica, en la que lo que buscábamos era mostrarle al espectador cómo se vería ese tráiler, pero era invitándolo realmente a ver el tráiler, ¿no? Y otra experimentación similar que hicimos con otro proyecto un poquito más antiguo, también un poco para cerrar evidenciando esta exploración constante, fue con Chaquero, que como les decía es la única ficción que yo he hecho, que yo dirigí,
con Chaquero, lanzamos el tráiler, queríamos que la gente viera el tráiler, lo que hicimos fue invitarlos a ver el tráiler, invitándolos a ir al rodaje, pero invitándolos a través de un video 360. Entonces le dimos a la gente, ¿quieres ver cómo se hace una película? Ven con nosotros a San Basilio de Palenque, que es un poblado en el Caribe colombiano, donde rodamos esta película, y entonces lo que hicimos fue algo Plano como... 5, toma 2. Yo me estoy moviendo con el mouse. El inspector se podía mover en toda la locación, sale el nombre del Estamos personaje. en 3, 2, 1, Mapa, acción. sale ahí el director, en este caso yo, dando la acción, Mi papá, aquí está la comida. salen los personajes hablando. Yo como espectador me puedo mover para todos lados, no puedo ver el grip, las luces, Dime algo. va saliendo la temperatura, sale el guión, Vaya a avisarle a sus tíos urgentemente en mate que el caso está perdido. sale el guión de lo que están diciendo en ese momento los personajes, salen otros créditos. Todo el tiempo está pasando algo, ¿no? Donde sea que yo me mueva como espectador, está pasando algo. Porque cuando el enfermo se come la comida que le traen los Y espíritus, al final voy a adelantarlo, después pasan un par de cosas más, yo pregunto algo, revisan algo de fotografía, Estaba verificando una y al cosita. final el espectador puede ver cómo quedó ese plano grabado. mijo, haga caso. Porque cuando el enfermo come la comida que le traen los espíritus, se muere. Y ahí, como ven, era un llamado a la acción para que la gente viera el tráiler completo, ¿no? Incluso si les muestro otro muy rápido, o sea, otro de esta misma serie, hicimos como unos 7 u 8, se puede evidenciar que es un formato, ¿no? Aquí. Entonces miren cómo esto es el mismo proyecto, entonces es lo mismo, ¿no? Empieza la escena. 3, 2, 1, acción. Esto déjame ponerlo en pantalla, pero bueno, por alguna razón no me deja ponerlo en pantalla, pero ahí se entiende igual. Yo doy la acción, empieza el mapa, el espectador se puede mover hacia donde quiera, van saliendo créditos, ahí al fondo viene el tipo en la moto, sale en algún momento va a salir el guión, lo que está ocurriendo, se ve todo el equipo, la temperatura, el personaje pasa por encima de la cámara y al final se muestra cómo quedó grabada la escena. Entonces, como ven, es de nuevo una búsqueda por probar, por experimentar en cierta medida con cada uno de estos formatos y entender para qué nos pueden servir, ¿no? Con este hicimos inclusive videoclip 360, bueno, fuimos probando otras cositas ahí con el proyecto que después pueden ver si quisieran. No voy a entrar al detalle en esto más por tiempo, por dejar si de pronto hubiera tiempo para preguntas, pero ahí quedan algunas reflexiones que hago alrededor de esto que he ido compartiendo. Pero básicamente me gustaría un poco detonar justamente un par de ideas, ¿no? Lo primero, en esta búsqueda de lo inmersivo, interactivo y digital, creo que hay que desmitificar las tecnologías, hay que quitarle hierro a la tecnología. A mí me sirvió el VR en ese momento porque era un patio de juego. Me sirve hoy la IA porque es un patio de juego, no porque en sí mismos ellos sean los que tienen la fuerza del relato. La fuerza del relato siguen siendo los fantasmas de estos 400, de estas 40 personas que me cuentan 600 minutos de historias dolorosísimas del conflicto colombiano. Lo importante no es la inmersivo donde el personaje habla en un lip sync con IA. No, lo importante es que el personaje me está contando parte de su historia de vida y lo que vivió atravesando el conflicto. Lo importante no es la IA para el tráiler de cada uno de los proyectos, sino cómo yo uso eso y cómo lo llevo a otro escenario. Yo uso mucho esta frase, me gusta mucho este concepto de equivócate pronto, equivócate barato, pero sobre todo equivócate de nuevo, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto. Todo esto han sido pruebas, ensayo y error que no son perfectos en ninguna manera y no quiero tampoco trasladar un mensaje de que esto es perfecto. Estas tecnologías van mutando a una velocidad increíble. A ustedes, los creadores que tengan 20 y pico de años, no van a poder abstraerse de ella. O sea, yo probé con la IA, probé con el VR en ese momento, pero yo vengo de crear de la manera más clásica posible. Ustedes ya están creando desde este momento con el apoyo de esta herramienta, entonces entenderlas, apropiarse de ellas y por tanto ir probando de la manera más rápida y eficiente posible con la misma, ¿no? Yo se lo decía al comienzo, creo que quedó bastante tangible, el futuro está siendo muy confuso. Y nada, la idea un poco, traté de ceñirme un poco al tiempo. Ya me contarán ahí el equipo cómo estamos para unas preguntas o comentarios si los hubiera. Pero creo que el futuro está siendo confuso y a mí en particular eso me encanta. Quiero que el futuro siga siendo confuso, que nos sigamos haciendo preguntas
y que sigamos acudiendo mucho a a este concepto que también me gusta mucho de experimenta y reinarás, ¿no? Toxicómano Callejero, un reconocido grafitero en Bogotá, dice eso: experimenta para reinar, prueba una y otra vez, perderle el miedo al error. Debemos, sin ninguna duda, como creadores, abrazar el fallo, abrazar el error, volverlo parte de nuestro esquema, crear prototipos, mostrarle al espectador, así como mostramos en el making of este de Chaquero, cómo ocurren los procesos. Yo lo mostré muy rápido, pero había un momento en el que yo llegaba y decía que estaba listo, que estaba ok. El director de foto me preguntaba a mí, no, espérate un momentico, yo le preguntaba qué pasó, yo me quedaba ahí. O sea, había el momento del error y el espectador lo estaba viendo. Poder mostrarle al espectador el error y hacerlo partícipe de ello es cada vez más necesario, porque va a permitir sin duda que el espectador se conecte con esta historia, que cada vez sea un espectador mucho más pasivo, menos pasivo, mucho más activo y que interactúa con nuestra historia. Eso era un poco lo que quería compartirle. Obviamente la invitación a seguir conversando en las redes, ahí está mi correo, mis redes sociales ahí como las que más uso. Bueno, Twitter cada vez menos, pero ahí está Instagram para seguir compartiendo lo visual. Y no sé si hay espacio para unas cuantas preguntas o algo similar, ya me dirán el equipo. Pero eso es lo que quería compartir aquí a velocidad crucero, a mucha velocidad. Lamento ahí la velocidad, pero por el tiempo estaba bastante justo. Pero bueno, la idea es que podamos tener una conversación distribuida en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Hay más comentarios que consultas. Gabriel nos va a ayudar con eso. En realidad, en preguntas y respuestas, lo que hace es repetirse los comentarios. Adelante. Bueno, primero que todo felicitar a Alejandro y el agradecimiento por transmitirnos esos conocimientos que nos sirve a todos y espero que a todos ustedes también les funciona, para su vida profesional. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, Sí, ahí tenemos invitar a todas las personas que quieran darles una consulta. Aprovechemos que Alejandro está aquí para hacer unas consultas. Hay muy bonitos comentarios, ¿verdad? Nos habla un poco de que muy bueno el alcance que tenemos ahora con la tecnología, que podemos comunicar injusticias y crear conciencia. Algo que antes tardaba meses o años en comunicarse, ahora permite la divulgación rápida, sobre todo en el gran formato. Qué chivas ideas. Me imagino lo mucho que podrán aportar artistas y animadores en estos proyectos, nos dice Derling. Sofía Suárez nos dice, no sé, para mí la IA tiene que utilizarse con responsabilidad. Muchas gracias, Sofía. Esteban Rodríguez nos dice, no soy muy fan de la IA personalmente, pero reconozco que es sumamente interesante lo útil que puede ser para conceptualizar y ayudar a los artistas a llevar a cabo su visión. Don Eddie Leiva también, profesor, saludos, don Eddie. Muy chiva esta presentación, aprovechar la IA de forma híbrida, en que mezclaron lo real con lo animado. Gracias por esas herramientas, está demasiado genial. Esteban Rodríguez nos dice, ¿hasta qué punto podemos usar la IA para impulsar nuestra visión sin caer la necesidad de depender de ella totalmente en un proyecto? Esta sí es pregunta, Sí, Alejandro. voy, ¿Hasta voy qué? recogiendo si quieres un poco que he ido viendo ahí algunas preguntas Ok, y comentarios. perfecto, adelante. Ahí, por ejemplo, me parece importantísimo lo que dice Sofía, ¿no? Lo de que la IA, y no digo la IA, digo cualquier tecnología, debe usarse con responsabilidad. Ahí es donde justamente entra el concepto de criterio, ¿no? O sea, si ya yo lo que hago es que llego y despido a los animadores, despido a los guionistas que trabajan conmigo y me dedico a hacer todo con ChatGPT, pues rápidamente se va a evidenciar. O sea, yo sí creo que todavía, aunque también me da mucha velocidad y me puedo comer estas palabras en 3 meses básicamente, con toda la velocidad con la que se va moviendo esta tecnología, pero realmente yo creo que todavía lo que uno ve con hecho, o sea, si ustedes ven las imágenes de lo que hacemos en Tutele, mi programa de RCN, si bien ahora con la nueva versión se ve más realista, se sigue viendo falso y queremos en ese proyecto en particular, no queremos que se vea realista fundamentalmente porque es que no queremos que se malinterprete que los espectadores están haciendo A o Z cosa. De hecho, nosotros ponemos arriba un crédito que dice imagen hecha con inteligencia artificial, runway, no sé qué, damos el crédito. Entonces hay que empezar también a tener mucho cuidado porque los invito a que vean el programa. Si alguno tiene un VPN o alguna de estas plataformas que la que pueden ver contenidos externos, hicimos hace 2 semanas un programa en este programa de RCN de inteligencia artificial y entrevistamos, por ejemplo, al creador que hizo el video que fue muy viral sobre la captura de Maduro. Ahorita que Maduro fue capturado hace unas semanas, hicimos un programa especial sobre eso porque evidenció cómo los medios no están preparados para entender. Entonces salían las fotos de Maduro capturado, primera foto, y todos los medios replicaban eso.
Entonces, todo lo que tenemos que hacer ahora como medios, la responsabilidad que tenemos como medios y como espectadores de ya cada vez más pasar por el tamiz de la verdad, cada imagen y cada contenido que vemos hoy en día, porque ya los contenidos sonoros se pueden replicar, los contenidos en imagen se pueden replicar, los contenidos en video se pueden replicar y podemos hacer cosas totalmente absurdas. Hay una responsabilidad de lado y lado, de creadores y de espectadores también en cierta medida en ese sentido. Entonces, sin duda, una responsabilidad enorme. Más cosas. Yo no creo, nunca he creído que ninguna tecnología mata a la anterior. Eso es muy del ser humano, ¿no? Cuando llegó el cine sonoro, entonces los actores que eran expertos en el cine silente, no, vamos a quedar sin trabajo y tal, les tocó buscarse un poco la manera, ¿no? O sea, el teatro llega, o sea, cada nueva tecnología o formato, no necesariamente tecnología, formato narrativo que llega, pareciera que va a matar al anterior, pero como yo les dije hace un rato, mis profesores en el 99, imagínense, hace 25 años me decían a mí en primer semestre de la universidad que pronto iba a desaparecer el periódico, pronto iba a desaparecer la revista, y no ha pasado, porque ningún medio coopta al otro. Lo que pasa es que obviamente se dividen las cargas, obviamente hoy como espectador estamos en una época de mucho contenido y demás, entonces yo sí creo que es empezar a pensar cómo, y lo decía uno de los comentarios, de permitir conceptualizar. Yo soy director y productor, yo no pinto nada, o sea, eso no es uno de mis superpoderes. O sea, yo soy negado para la pintura, negado para la línea gráfica, pero sí tengo un concepto, sí sé qué quiero. Pero no lo mostré aquí ya por tiempo, pero por ejemplo con el festival, ustedes vieron de pronto al comienzo todas las ilustraciones que pues mostré como los últimos 4 o 5 años. Tenemos un ilustrador que pues trabaja muy bellamente, tiene una estética muy, 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 muy clara, muy evidente. Pero entonces, por ejemplo, lo que hacemos cada año es que yo llego y yo al principio, cuando empecé a trabajar con él, yo le decía, mira, bueno, este año el concepto es que el ave fénix que resurge porque ya volvimos de pandemia, entonces me imagino algo así, no sé qué tal. Entonces, claro, era uno como creador intentando trasladarle a él. Pues los últimos años lo que yo hago es que me pongo primero, antes de hablar con él, yo me pongo con prompts de lo que quiero decir y empiezo a jugar con Firefly, con Runway, bueno, con varias de las herramientas y empiezo a buscar y cuando ya encuentro algo que se parece a mi visión, voy con él. Y entonces le doy a él eso y él lo lleva para otro lado. O sea, no se imaginan de verdad el punto de partida inicial que yo le doy y a dónde lo lleva él. Es increíblemente amplio el espectro que se mueve, pero ya por lo menos él tiene algo con lo que trabajar. Y ahí es donde yo creo que podemos empezar con mucha responsabilidad y cuidado a usar este tipo de herramientas. No permitir lo que se vuelva, no, ya yo despido al ilustrador. No, como no voy a despedir a mi animador, a Jorge, un animador que trabajo con él hace 15 años, no lo voy a despedir a él porque si vieron en el proyecto de Más allá de los límites, esos fondos que tenía 360 hechos con Blockade Labs son solo un fondo en foto, es una foto 360. Si yo no, él no llega y le pone a los mosquitos moviéndose y además también después llega luz y todo el equipo de sonido y le mete el sonido, no sé qué tal, no se crearía la verdadera ilusión. Entonces, realmente una invitación aquí muy, muy respetuosa y también muy cálida es a perderle el miedo a estas herramientas pensando que es que nos van a quitar el trabajo, nos los van a llevar a otro lado y nos van a obligar a preguntarnos otra cosa. Eso sí, segurísimo. Entonces, ahí como respondiendo cosas. La pregunta de Esteban, ¿hasta qué punto podemos usar la IA para impulsar la visión? Bueno, sin caer en la necesidad de depender de ella completamente. Un poco lo que decía ahora Esteban. Yo de momento no hago ningún proyecto, a menos que sean proyectos de clase. En alguna de mis clases aquí en la universidad hacemos un proyecto desde cero y todo con IA, pero para tensionar la herramienta. Pero yo todos mis proyectos les puedo decir que de momento, bueno, en el bus solo usamos, literalmente son los créditos. O sea, es una película completa de 5 años de trabajo en la que solo hay 1 minuto 30 hecho con IA. El resto es una película de toda la vida tradicional que se mantiene y se sostiene en su proceso previo. 10 fantasmas caminan contigo, tenemos un poco más de esta búsqueda con el IA y demás, pero les puedo decir que en promedio, ahora mismo en los proyectos que hemos hecho, por lo menos ahora, el uso de este tipo de tecnología no impacta más del 35% máximo en algunos proyectos y en algunos como el bus, el 5, el 10% del proyecto. Entonces yo sí creo que hay que mantener un equilibrio porque también si nos vamos a un extremo en el que todo el proyecto se haga con este tipo de herramientas, pues vamos a perder primero el alma del proyecto, el ADN al fin y al cabo está en nuestra imaginación, en nuestra creatividad. Entonces yo sí creo que hay que empezar a jugar con eso. Rodrigo dice, la creatividad Rodrigo se alimenta. Peralta. Rodrigo, Perdón. saludos a Rodrigo, también profesor también de la universidad. Dice, Gracias, Rodrigo. Entonces la creatividad se alimenta la curiosidad.
si mantenemos nuestra curiosidad, podemos desarrollar nuestro potencial creativo a cada instante conforme evolucionamos con la nueva tecnología. ¿Qué puedo decir sobre la actitud curiosa del ser humano? ¿Cuánto te ha servido? Rodrigo, la IA, por ejemplo, hablando de la más reciente, lo que hacen no es otra cosa que lo que ya hacíamos nosotros a otra escala, ¿no? Claramente nosotros siempre como creadores, yo no creo, esto es para otra charla, pero yo no creo en el concepto de la innovación absoluta en 2026. O sea, hoy en día todo lo que hacemos está basado en lo que otros han hecho de manera previa. Ahí hay una recomendación enorme que los invito a todos. Hay un proyecto que se llama Everything is a Remix, que es uno de mis grandes referentes, todo es un remix de Kirby Ferguson. Él hizo una versión por allá en 2000, diría yo, 10 o 12, y hace poco hizo una revisitación de eso y dice justamente eso: el ser humano siempre ha construido en lo que otros han construido antes. El concepto de sobre hombros de gigantes, ¿no? Nunca creamos desde cero, sino que yo llego y hago una película bebiendo de las películas que he visto, y no solo de las películas, de los conciertos a los que he ido, de las exposiciones fotográficas a las que he ido por otro lado, de los viajes que he hecho. O sea, siempre la creatividad va de eso. Y yo, más que nunca hoy en día, apoyándome en estas herramientas, me siento más curioso que nunca. Es decir, estas herramientas me facilitan algunas cosas. Yo llego y escribo un montón de cosas y lo que hago es que limpio cosas, o le pido que me revise un material específico o un texto. O sea, le pido cosas muy puntuales que me ahorran tiempo práctico, que me permiten a mí ahondar más en mis propios referentes. Le pido referentes y ahondo en esos referentes que de pronto no podría yo conocer, porque lamentablemente o afortunadamente, no lo sé, diría Funes el Memorioso, no conocemos todo, no podemos ver todo, no podemos recordar todo. Pero yo le digo, oye, quiero referente. Ahora mismo empecé a hacer un proyecto sobre la ventana, grabando desde una ventana, unas búsquedas creativas y demás. Entonces le digo, oye, yo tengo a Tisha de Kosakowski, tengo desde la ventana de Leopoldo Pinzón y tengo tal proyecto de tal directora. ¿Qué otros referentes de proyectos que hayan usado ese concepto de grabar de manera repetitiva de una ventana me podrías dar? Pin, 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 me bota tres, cuatro referentes. Yo voy y veo esos referentes. Entonces, como que lo que yo creo que estas herramientas lo que permiten es potenciar esa curiosidad. Y cierro, creería yo, por tiempo. No, hay más, pero Bueno, están en preguntas y respuestas. Hay un ah, comentario de un docente que dice: para mis alumnos de redacción publicitaria, ¿qué consejo le daría a estos jóvenes mentes que inician su camino de formación acerca de la importancia de la narrativa, del uso de la tecnología? perdón, no había visto el de pregunta y respuesta, perdón, es verdad. Ajá, pero la Eh, importancia de plasmar las ideas de la mente al papel. no, gracias ahí por la pregunta. No, totalmente, creo que es importante seguir, por eso enfaticé tanto en que lo importante no es la tecnología, sino el relato. O sea, al fin y al Ujú. cabo, nuestros espectadores lo que quieren es que les convenzan, que los emocionen, que los hagan reír o llorar. Entonces, yo creo que es importante que cada vez más nos apoyemos en esta herramienta, pero no olvidemos. Yo creo cada vez más, cuando me preguntan, pues por lo obvio, por el festival y demás, ¿cómo se va a narrar el futuro? Yo le digo de manera análoga. De manera análoga, o sea, el libro, la libreta donde uno escribe y toma nota, y ahí se desconecta un poco de la aplicación. O sea, sí creo que es importante que cada vez más nosotros como creadores hagamos listas de ideas, hagamos ideas, listados, perdón, de lo que queremos y de lo que no queremos, porque muchas veces enfatizamos narrativamente hablando de lo que queremos contar, y se nos olvida que también cuando decidimos qué no queremos contar, o desde dónde no queremos contar, o qué tipo de tecnología no queremos usar, también aparece un relato. Entonces, yo creo que hay que plasmar la idea cada vez más, sin olvidarnos, obviamente, de que están ahí las tecnologías y que hay que usarlas, seguir un poco volviendo a lo análogo, a lo propio, ¿no? Hay Eh, otra pregunta. sí, ¿Considera que la AI puede perjudicar el buscar ideas originales? depende. O sea, ahí sí, para mí, se lo digo a los estudiantes. De hecho, tengo colegas, profesores con los que discutimos esto y dicen, es que ahora ninguno quiere escribir un guión, quieren ir todo a ChatGPT y tal. Yo digo, claro, porque mientras les estemos metiendo miedo de esto nos va a robar el trabajo y tal, va a haber como una búsqueda casi que oculta, ¿no? Como que el estudiante no quiere evidenciar que está usando la IA. Y yo por eso justamente mi clase de narrativas convergentes lo que hago es que los obligo. O sea, uno de los ejercicios creativos es hacer un corto desde cero y en el 100%, es decir, desde el guión, después las imágenes en movimiento, la música, la voz en off, el afiche. O sea, todo lo hacen con IA.
Pero claro, ¿qué hacemos? No, no es que lo suelto y ya está, vayan y les muestro ejemplos, les muestro referentes, les hago preguntas, ¿qué le van a preguntar al guión? ¿Cómo no van a coger la primera versión del guión, sino que le van a hacer preguntas al guión de, oye, esto que me estás diciendo no es coherente con el personaje? O sea, cómo realmente empezar en cierta medida a darnos cuenta que la herramienta, al fin y al cabo, lo que es una gran base de datos, y si no le hacemos preguntas coherentes, lógicas y atractivas, no nos va a dar algo que tenga alma, que tenga un ADN propio. Entonces, ahí es justamente lo que yo creo. Y ahí, como insisto, depende de cada uno. Habrá gente que sí decida no ser más original y preguntarle todo al ChatGPT y cumplir la tarea. Eso, pues a mí lo que me dice básicamente que esa persona no es un narrador. Esa persona es un cineasta con un título o un comunicador o un publicista, pero que no, no tiene cosas atravesadas en la garganta por contar. O sea, yo tengo 20 años haciendo esto y cada cierto tiempo me obligo a hacer productos en los que yo simplemente miro. Entonces, por ejemplo, ahora estoy empezando a hacer esto de la ventana, porque me cambié de sitio de vivienda y entonces ahora me quedo mirando por la ventana y veo que pasan muchas cosas en esa cebra que veo ahí abajo, en ese pase de peatones. Y entonces ya estoy empezando a hacer una pequeña peliculita hecha en mis tiempos libres, sin ningún tipo de búsqueda de recursos ni nada, nada más por estar mirando. Entonces, de nuevo, abrir los ojos, abrir los oídos, escuchar, creo que es lo que debemos hacer y lo que va a permitir en cierta medida que sigan apareciendo ideas originales. Hay otra más. ¿Nos puede brindar algunas buenas prácticas para utilizar herramientas de inteligencia artificial en la producción audiovisual, incluyendo guión, generación, un poco lo que acabas de describir? Sí, Ale, gracias por la pregunta. Bueno, ahí rápidamente me salto un poco la pregunta en el sentido de que más que buenas prácticas, lo que sí invito es como a una exploración, una curiosidad constante. Digo porque si yo les digo ahora las herramientas que usé para cada uno de estos proyectos, o sea, más allá de los límites que fue hace un año, o sea, les puedo decir que hace un año estábamos haciendo este proyecto, ya hoy en día ninguna de esas aplicaciones realmente es la más robusta, ya han ido apareciendo para cada una de esas cosas nuevas herramientas. Entonces ahí la invitación es a, por ejemplo, desde la curiosidad, seguir muchas páginas, por ejemplo, en Instagram ahora hay un montón hay de todo, hay mucho vendehumo, pero también hay mucho gurú, que gente que es muy curiosa, que está haciendo curaduría y está diciendo, bueno, mira, la nueva herramienta para hacer video ahora ya no es Runway, sino VO3. La nueva herramienta para hacer sonido ya no es Eleven Labs, sino no sé cuál. Entonces, como estar muy actualizado, porque ahora sí más que nunca la constante mutación de estas herramientas obliga a que o estamos pendientes o nos vamos un poco al carajo porque no vamos a poder seguir el ritmo. De hecho, es muy difícil, ¿no? Y lo combino con la pregunta de Jorge previa, de si son plataformas de uso libre o pago. Realmente nosotros lo que hemos trabajado son todas plataformas de pago. O sea, todas tienen una versión libre, pero realmente la versión libre todavía no alcanza uno a tener tanto control como uno quisiera. Es decir, si yo uso Runway y con pago me gasto, no sé, diría yo como unos $80 al mes o algo así en los 4 programas que hacemos. Porque si lo hago con la versión gratuita, no me tiene la misma continuidad. O sea, el rostro del personaje no es el mismo. Y aún así, inclusive con la versión pago a veces le cambia cosas, etcétera. Pero yo trato de, obviamente en este caso, proyectos que son más profesionales y demás, mantenerlos en la versión paga. Blockade Labs, por ejemplo, que fue con la que hicimos los fondos 360 de Más allá de los límites, o sea, la versión gratuita uno llega, genera la foto, pero no te deja descargarla. Entonces no sirve de nada. Entonces tú tienes que pagar. Entonces, no sé, en más allá de los límites nos gastamos en herramientas como unos $600 o algo así. Pero claro, pensemos cuánto costaría eso ya a nivel de desarrollo un animador. O sea, 15 veces, ¿no? O sea, y este proyecto era un proyecto también independiente, no teníamos todos los recursos que hubiéramos querido, ni en tiempo, ni en recurso técnico y humano. Entonces son cosas que también acortan un poco, no son perfectas, ¿no? Yo veo hoy tenía tiempo que no lo veía y yo digo, de nuevo en el correr del tiempo la tipografía hubiera sido otra, el no sé qué hubiera sido otro y tal, pero el hecho es que yo sí creo mucho en ese concepto de mejor hecho que perfecto, ¿no? O sea, mejor hecho ya está ahí, son 7 historias que se mueven con el público, por ejemplo, Más allá de los límites lo hemos estado moviendo por la parte periodística, entonces estuvo en Rosario, en el FINOF, en algunos festivales conocidos de tema transmedia, pero también se ha movido mucho y de hecho se ha movido más como experiencia inmersiva. Entonces ha estado en Francia en 4 o 5 festivales, hemos ganado un par de premios en festivales de VR. Entonces la gente se lleva las 7 experiencias y viéndola rápidamente igual siente, ¿no? Porque son historias tan duras que conectan. Entonces yo creo que es jugar un mixto, pero la recomendación rápida es, mientras no sean proyectos profesionales, usen la parte gratuita, vayan probándolo.
cuando ya llega un recurso, un aliado, lo que sea, un fondo también, que aplicaron algún fondo de estos públicos de Mincultur, de los Ministerios de Cultura, etcétera, pues ahí sí llega uno y paga también, ¿no? Nosotros, el de quién quemó el bus, directamente no lo hicimos nosotros, o sea, contratamos una empresa que en este momento es una de las empresas más reconocidas del tema, que es Artefacto en Barcelona, que Jorge es un colombiano, Ana es una catalana, y están explorando eso mucho. Pues nosotros teníamos ese proyecto, llevábamos 5 años haciéndolo, pero teníamos que entregar la película finalizada en muy poco tiempo por la coproducción que hicimos. Entonces dijimos, no nos vamos a poner a probar nosotros a ver si nos queda bien y tal. Contratamos a la empresa que ya lo sabe hacer. Entonces son como ahí va uno buscando como matices según el tipo de proyecto. Si te contrata una empresa de publicidad, no te vas a poner a probar. Te contrata Coca-Cola, tienes que hacer la IA, pero del nivel más grande, ¿no? Pero si es un proyecto pequeño, una cosa de clase, entonces uno puede ir jugando y permitiéndose ese espacio, ¿no? Muy bien, Alejandro, queremos agradecerte de parte de las 360 personas que te escucharon esta noche por tu tiempo, por compartir tu conocimiento, por motivar a estas mentes jóvenes eh, a seguir explorando, a seguir aprendiendo. Esto cambia muy rápido. Cada vez hay nueva tecnología que debemos explorar, abrazar e integrar a nuestro ejercicio profesional. Así que ha sido un verdadero placer estar esta noche escuchándote. Te agradecemos de parte de la universidad y de la escuela, pues el ser tan generoso. No, a ustedes, y como les digo, bienvenido ahí. Ya dejé ahí por ahí mis correos, mis cuentas de redes para seguir la conversación. Yo creo que tenemos que seguir Seguiremos. probando, tenemos que seguir dialogando y conversando. Y insisto, fue una cosa a mucha velocidad. Y el Caribe, yo también soy Caribe, pero de la costa Caribe colombiana nos obliga a veces un poco a esas velocidades. Y bueno, bienvenidísimo cualquier tipo de comentario, seguimiento, invitadísimos a participar en Narrar el Futuro de nuestro festival del 15 al 20 de septiembre. Ya tenemos abierta la convocatoria en Film Freeway. Si buscan Narrar el Futuro Film Freeway, si tienen productos hechos con IA, películas tradicionales, porque también tenemos una parte de cine tradicional 100%, pero con un foco temático en el futuro y demás. Bienvenidos también a Colombia. Tenemos un laboratorio de nuevos medios, el New Media Lab, que es nuestro laboratorio de desarrollo de proyectos que se abre en un par de meses y cada año recibimos 50 proyectos en 5 categorías: animación, XR, videojuegos y dos categorías de narrativas transmedia. Entonces, bienvenidísimos a que sigamos estableciendo conexiones por aquí y por allá. Seguiremos estrechando los lazos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a los docentes que hicieron el esfuerzo por estar casi esta hora y media con nosotros. Esperamos que disfrutaran de este ratito y que aprendieran. Muchísimas La gracias. próxima vez nos vemos Buenas en presencial noches. por allá por Costa Rica. Muchísimas gracias a todos. Bienvenido. Buenas Que estén noches. muy bien. Buenas